La selga es un cultivo de hoja cuya temperatura ideal es de 18 a 20 grados. Puede sembrar todo el año, pero las estaciones ideales son otoño e invierno. En el verano suelo tenerlas a semisombra. Las semillas de la selga, como podrán ver, son como cerealitos, ¿sí? Son bastante grandes y voy a sumergirlas en agua y ahora la voy a dejar acá durante más o menos 30-40 minutos como les conté y ahora vuelvo para ya sembrarlas. Bueno, acá ya tenemos preparado el recipiente, ¿sí? Un recipiente reciclado de leche con orificios, eso es súper importante antes de comenzar a hacer nada y siempre hay que tenerlo limpio el recipiente. Acá tengo ya preparado el sustrato, es un sustrato que yo uso para semilleros, pero si lo querés formar, bueno, sugieren muchas veces 60% de turba, 40% de compost, o 30 de compost y 10 de vermiculitas. Y acá no tiene vermiculitas, pero tiene perlitas. Lo que hace le da a la tierra que tenga un poco más de aire y no se apelmace, así no quede todo así aplastada. Y acá tengo compost que hice yo misma con mi compostera de mis residuos orgánicos. Acá hay las frutas, las hortalizas, todo lo que fui comiendo, yerba, café y demás, con secos, está descompuesto y esto siempre lo que hago es agregarlo. Cuando encuentro algún pedacito así, ven, que es de cartón, que no se desintegró, lo saco, a veces se puede dejar también, pero normalmente en los semilleros lo saco y a veces, acá justo lo tengo, hay, no sé si se ve, pedacitos de huevo, ¿sí? La cáscara de huevo que tarda un poquito más, pero bueno, eso lo dejo porque después termina de desintegrar. Ya lo tengo acá cargadito, más o menos 3/4 partes, y lo humedezco. Es una siembra indirecta en almácigo. La selga también se puede sembrar en forma directa, pero yo siempre la hago en forma indirecta porque la puedo cuidar mejor, controlar la humedad y todo. Y cuando voy a sembrar la de la selga, lo hago con siembra 3 bolillas. Lo que se hace es, con la pincita de pilar o con la mano, se ubican en, así ven, no sé si se puede ver bien, por ejemplo, ubico 1, 2 y la tercera lo pongo como armando un triangulito, acá, ¿se ven? Entonces quedó 1, 2, 3. Cuando voy a seguir, pongo una más acá en la puntita, ahí acerco un poquito más, y una acá. Y nuevamente quedó 1, 2 y 3. Así, yo siempre acostumbro a humedecer nuevamente cualquier semilla, primero para que quede fija en el lugar y no se mueva, y segundo para que ya tenga bien la humedad ahí. Y recuerden que el sustrato se agrega aproximadamente el doble del tamaño de la semilla, ¿sí? Así que esta, como son semillas grandes, le voy a agregar aproximadamente 1 centímetro. Vuelvo a humedecer. Algo importante es recordar etiquetar. Yo suelo usar señaladores con las casitas de lavandina, ¿sí? El recipiente de lavandina. Ahora, hasta que germine, coloco el semillero en un lugar sombrío, seco, bien ventilado y lo riego periódicamente para que las semillas no se sequen. Las selgas, 9 días después de su siembra, ya fíjense, todas las que asomaron, las voy a seguir cuidando, colocándolas con solcito de la mañana, así van creciendo. Acá tengo unas selgas que ya tienen un mes, tan enormes.
El momento ideal para el repique es cuando tiene entre 2 a 4 hojas verdaderas. Estas tienen entre 2 y 3, así que es momento de repicarlas. Tengo unas remolachas que repiqué, ¿sí? Y voy a hacer estas 2 líneas de acelgas. A partir de ahí las voy a cuidar hasta su cosecha. Miren qué grandes que están, sí, sigo impresionada. Ya casi me las podría comer así. Algunos se los comen así tipo brotes, pero bueno, no, los vamos a separar tratando de que las raíces no se rompan demasiado. Miren qué pedazo de raíz que ya sacaron. Voy separando, ¿se ve? Ahí. Voy separando. Las más grandes las repiqué en macetas individuales para que sean las primeras en trasplantarlas al lugar definitivo. A medida que los plantines van creciendo y si todavía no tengo el lugar definitivo para trasplantarlo, piensen que las acelgas necesitan un volumen de 10 litros aproximadamente, lo voy pasando en macetitas más grandes para no detener su crecimiento. Con respecto al riego, requieren un riego moderado y el sol aproximadamente 3 horitas a 4 trato de garantizarles. Una acelga hermosa y la voy a trasplantar en esta maceta que ya tiene una lechuguita y un puerro, ¿sí? Me quedó ahí un espacio, saqué una lechuga y le voy a poner un poco de compost y la voy a trasplantar en ese. Las acelgas se asocian muy bien con las cebollas, las lechugas, rúcula, zanahoria, apio, cale, brócoli, porotos, entre otros. Y como malas asociaciones pueden ser con la albahaca, el tomate, yo no suelo asociarlo con las remolachas y con los espárragos. Siempre en cada trasplante le agrego compost y les doy un buen riego. Acá hay unas cuantas, ¿sí? Como se verán, estas están ya enormes. Se pueden ir cosechando, pero voy a esperar algunas más para así me rinde y puedo hacer alguna comidita, ¿sí? Ahí, como verán, también estas están también grandecitas, tan lindas como para cosechar. Bueno, acá hay un montón en este espacio. Acá tengo otra maceta con acelga. Esta debe tener 7 litros. Y en este sector tengo unas cuantas acelgas, ¿sí? Esta que está acá, a ver si la vemos, por acá. Esta que está acá, hay una que estoy dejando para sacar semillas, la que está más estirada. Y el resto están muy lindas, como se podrán ver. Hoy voy a cosechar esta acelga, ¿sí? Ya tengo un par de hojitas aparte, así que con las que saque hoy me va a alcanzar para alguna comidita. La cosechamos igual que la lechuga, que la espinaca, hoja por hoja. Así en el centro, ven que hay unas chiquititas, van saliendo nuevas y tengo para otra cosecha más. Ya a esta le hice una cosecha, pero bueno, me olvidé de filmar. Vamos a ir sacando hojita por hojita, ¿sí? Así que bien, desde ahí, desde la base, yo lo hago con tijera. Hay otras personas que los hacen a mano. Saco las de afuera y las más grandes. Las plagas más comunes son los pulgones, que los combato con jabón potásico. También el hongo que suele afectarles es el oidio, que lo combato con un preparado que ya expliqué en algunos tutoriales, que tiene leche y carbonato de sodio.
Y también, bueno, le gustan mucho las hormigas, para eso utilizo arroz, y las orugas con lo que es la extracción manual. Bueno, ahí quedó la selguita desplumada, y ahí está. Ahora les voy a mostrar mi ramito de acelga, que la voy a juntar junto con algo de hoy, ¿sí? Así que bueno, vamos a cosechar un par de acelgas.